El tema que vamos a estudiar es la catequesis en las reuniones de la construcción de la casita sagrada familiar. Esta reunión recomendamos que no sea más de 1 hora. ¿Y cuál es el objetivo de esta reunión de catequesis? Conocer y vivir la verdad sobre Dios, la verdad sobre la iglesia y la verdad sobre el hombre, para tener un estilo de vida feliz a la manera de Jesús. Conocer y vivir. No solamente conocer, sino llegar a la vivencia. Cuando nacemos, ¿qué sabemos hacer? Nada. Todo lo aprendemos. A caminar, a comer, a ser ordenados, a sumar, todo lo aprendemos. Se dice que un discípulo de Jesús, un buen cristiano, no nace, se hace, se aprende. Y nosotros vamos en ese camino de aprender cómo nos enseña Dios para ser felices. Esa es la meta del Señor. Quiere que seamos felices aquí y después allá. Cuando yo enseño algo a alguien, no el objetivo es que se quede en su cerebro. El objetivo es que realice lo que yo estoy enseñando. Que realice, que lo lleve a la práctica, que lo haga. Esa es la meta. Recordemos a Jesús. En el capítulo de San Mateo, versículos 25, del 31 al 42, vendrá el Hijo del Hombre con gloria al juicio final y pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. A la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, etc. Y ellos le preguntarán: pero Señor, si nunca te vimos. Pero Él contestará: si lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Y al contrario, a otros los mandará a la izquierda y les dirá: apártense de mí, malditos, pero porque tuve hambre y me dieron de comer, no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, etc. Y ellos dirán: pero si nunca te vimos. Él les dirá: si no lo hicieron con uno de estos pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Fíjense, hicieron. La separación es no lo hicieron. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor dice: hicieron. Si fueron misericordiosos. No lo hicieron, no fueron misericordiosos. No nos va a decir si fueron muchas veces a misa o si estuvieron en una comunidad y iban cada 8 días o rezaban mucho el rosario. No. Lo importante es hacer, ser misericordioso. Y lo que Él nos enseña con su palabra es que aprendamos a hacer. Y no nos quedemos pasivos y no lo hagamos. Ejemplo: si yo quiero que mi hijo sea ordenado, no basta con que le diga: mira, existe el orden. Y el orden, pues, es realmente tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero lo importante y lo que tengo que llegar es para que lo realice, lo haga.
para que él se ordene, para que él tenga su cuarto ordenado. Entonces, la meta no es únicamente en la mente el conocer. La meta es llegar a que realice, a que haga, a que sea ordenado. Otro ejemplo, yo puedo enseñarle a doña Panchita qué cosa es una bicicleta, que tiene 2 ruedas, que tiene un manubrio para manejar, etcétera. Pero lo importante no es que únicamente conozca la bicicleta, lo importante es que ella logre manejar una bicicleta. Aquí vamos a entrar en algunos detalles y por eso quise poner este ejemplo, ¿verdad? ¿Realmente a ella le interesa aprender a andar en bicicleta? ¿Quiere, le llama la atención? ¿Siente que le es beneficioso? Vamos a analizarlo. Entonces, recordémonos y esforcémonos en comprender. La formación de un estilo de vida es ir dando golpe tras golpe para llegar a formarnos. No estamos hechos. Estamos en una madera que hay que tallar, que hay que darle golpe para llegar a lo que Dios quiere que seamos, para ser felices. Puede haber muchas figuras, pero Dios nos da el estilo, la manera de cómo debe quedar formado ese hombre. Ahora bien, por lo que estamos hablando, entonces transformar una madera, transformarnos nosotros, el autor debe ser uno mismo. ¿Y quién nos va a decir a dónde tenemos que llegar? El maestro. El Señor nos va a ir invitando, nos va a ir mostrando para que nosotros seamos unas personas como Él quiere que seamos. Y a final de cuentas, ser como Él. El hombre perfecto. Entonces, tenemos que autoformarnos porque nosotros mismos somos los autores de esa formación. Al principio, los primeros años nos ayudarán, pero la mayoría del tiempo, la mayoría de esa construcción debe ser de nosotros mismos. Debemos transformarnos, de ser iracundos, de ser peleoneros, de ser gritones, a la manera de Jesús, a la cordialidad, el amor, la vivificación en el Espíritu Santo. Conocer y vivir la verdad sobre Dios lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Puse aquí la Biblia, pero no es únicamente la Biblia. Conocer y vivir la verdad sobre la iglesia es otra parte importante porque el Señor nos habla no solamente en su palabra, sino nos habla a través del magisterio de la iglesia, a través de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, porque ellos son guiados por el Espíritu Santo. Pero también tenemos que conocer y vivir la verdad sobre el hombre. Me atrevería a decir que conocer y vivir la verdad sobre Dios, la iglesia lo ha hecho por mucho tiempo en un 90%. Conocer, vivir la verdad sobre la iglesia, enseñar sacramentos, el magisterio de la iglesia, etcétera, pues podríamos decirlo que la iglesia lo ha enseñado, digamos, en un 50%. Pero conocer y vivir la verdad sobre el hombre, muy poco se ha detenido la iglesia. Nosotros, que también somos iglesia, a enseñar la verdad sobre el hombre en un 15%. Tenemos mucho que aprender, especialmente en esta verdad. Bien, hay itinerarios formativos.
Nosotros podemos ir a cualquier librería y vamos a encontrar muchos caminos formativos para la catequesis en diferentes editoriales de diferentes movimientos. Ya existe. Entonces podemos apoyarnos y debemos apoyarnos en estos libros que nos van a ayudar a crecer, a formarnos para ir construyendo la casita sagrada, aprendiendo cómo se hace, y estos libros nos lo pueden enseñar. Sin embargo, hay que tomar algunas consideraciones. Conocer la verdad sobre el hombre especialmente. Hay 5 leyes en el desarrollo humano, o sea, para que nosotros crezcamos tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, algunas leyes. La ley es algo que el Señor dejó una cualidad en su creación. Por ejemplo, la ley de la gravedad es algo que sucede, una característica que sucede cuando nosotros soltamos una canica, soltamos una pelota. La pelota no se va hacia los lados, se va hacia abajo. Así lo diseñó el Señor y es la ley de la gravedad. Pues existen para el desarrollo algunas leyes. En primer lugar, la ignorancia. No sabemos nada. Hay que aprenderlo todo. Entonces tenemos que considerar, no sé y quiero llegar a conocer. Segundo, ese conocimiento es gradual. No se logra de la noche a la mañana. Va pasito a pasito. Mi compadre decía, ¿verdad? A veces doy un paso adelante y me regreso 2. Es gradual. Es gradual. Ese aprendizaje, ese desarrollo que vamos teniendo. Y ese aprendizaje también depende de nuestra originalidad. El Señor nos creó diferentes a cada uno de nosotros y nos dio algo especial. Y esa especial es la originalidad. Y por lo tanto no vamos a desarrollarlo, no vamos a aprender todos al mismo ritmo, de la misma manera. Hay que tomar en cuenta también la originalidad. Cuarta ley, la ley de la ejemplaridad y coherencia. Decía un maestro que teníamos, que nos educaba como padres: si ustedes quieren enseñar a sus hijos, practíquenlo. Hagan las cosas y eso va a valer más que lo que ustedes les digan con palabras. Y por último, una ley que hay que tomar muy en cuenta es tendemos a la pasividad. La ley del mínimo esfuerzo. Siempre tenemos que caminar y comprender que si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, tiene que haber un esfuerzo, aunque vamos a tender a quedarnos pasivos. Son algunas leyes que hay que tomar en cuenta. Estadísticas sobre el ser humano, sobre la persona, es que es una criatura creada por Dios. Y como criatura tiene ciertas características que debemos tomar siempre en cuenta. En segundo lugar, es una persona comunitaria. No vivimos solos. Llegamos a una familia, estamos en una sociedad. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para mejorar nuestras relaciones. Esta persona es única e irrepetible. No hay alguien que se parezca a nosotros. No hay alguien igual a nosotros, perdón. Parecidos sí, pero iguales a nosotros, no. Somos únicos e irrepetibles. Somos unas personas sexuadas, con una sexualidad. Y esa sexualidad tiene características muy específicas. Un hombre y una mujer, por fuera, no nos parecemos en nada. Por dentro, menos. Lo psicológico es muy importante que lo tomemos en cuenta. Con desarrollo orgánico, vamos creciendo poco a poco al llegar a la madurez, tanto física como espiritual y psicológicamente. Pero algo bien importante, la verdad es que somos hijos de Dios por el bautismo. Y eso hay que tomarlo bien en cuenta. Tenemos un Padre
que nos ama, que nos quiere, somos hijos de Dios. Esta persona está integrada por 3 partes. Toda es una sola, pero tiene 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Sencillamente, cuerpo es lo que podemos ver, con lo que podemos captar con nuestros sentidos. El alma, el psiquis, es aquello que es nuestro, pero que no se ve. Mis sentimientos, mis pensamientos, mis ideales, todo aquello que no se ve es parte de mía, pero es de mi psiquis, de mi alma. Y también estamos integrados por el espíritu. El espíritu es aquello que tenemos de Dios. Lo principalmente es el Espíritu Santo que desde el bautismo mora en nosotros, y todas aquellas cualidades que tenemos que son de Dios. Hay que tomarlo siempre en cuenta. A veces pensamos que nomás tenemos cuerpo. No, tenemos alma y espíritu. Veamos algunas necesidades básicas del ser humano, básicas, sin las cuales, pues si nos faltan hasta podemos morir. Tenemos las físicas, comida, etcétera. Las psicológicas, decíamos, tenemos cuerpo, alma, y también tenemos espíritu. Entonces, aquello que es parte de Dios en nosotros. Las necesidades físicas, ¿cuáles son? Pues agua, alimento, calor, abrigo. Las psicológicas, pues es la estima, yo me sienta valorado, la libertad, que pueda tomar mis propias decisiones que me lleven a la felicidad, la realización, soy especial, Dios me creó de una manera muy concreta, entonces solamente así me voy a realizar. La seguridad, la vinculación, no soy un ser humano solo, sino tengo una familia, etcétera. ¿Cuáles son las espirituales? Pues principalmente amar, santidad. Dios es amor y Él nos regala ese amor. Podemos definir, o algunos definirán el amor como algo innato en el hombre. No. El amar es Dios y Dios es amor, y Él es lo que tenemos en nosotros y Él nos lo quiere regalar. La santidad no significa el ser el más bonito, el más trabajador. No. La santidad es estar en Dios. Y la trascendencia nos va a recordar que no somos seres inmortales, y esa inmortalidad terminará nuestro cuerpo, terminará nuestra psiquis, pero a final de cuentas somos personas inmortales. Pensar en el más allá, después de la muerte. Todos actuamos y nos movemos en la vida atendiendo a lo que nos dicta. A lo mejor primero nuestro cuerpo tiene necesidad de comer, tiene necesidad de descansar, etcétera. También nuestras emociones y sentimientos, ¿verdad? Si yo me siento enojado, si yo estoy enojado, pues voy a actuar de una cierta manera. Pero también nuestra manera de pensar y nuestros raciocinios, ¿verdad? A mí me enseñaron que el hombre, pues es la cabeza, es el que manda en el hogar, y la mujer es la que tiene que cumplir mis necesidades de alimento, etcétera. Pero para que este actuar nos lleve hacia unas relaciones felices, nuestro actuar debe entender también a lo que nos dictan nuestros pensamientos y raciocinios, y sobre todo dejarnos vivificar por el Espíritu Santo. Miren, hay un proceso de interiorización de nuestra realidad. En primer lugar, percibimos con los sentimientos, decíamos. En segundo lugar, representamos eso que percibimos en nuestra mente, en nuestro ser, y de acuerdo a lo que representamos, normalmente es lo que sentimos. Y de esa manera, nosotros muchas veces actuamos. Pero fíjense bien, cuando yo percibo que alguien
me quiere, lo represento, y entonces mi sentimiento es agradable, y por lo tanto mi actuación va a ser agradable, va a ser de una manera bien con el otro, con los demás. Pero ¿qué pasa si percibo que, que me robó? Entonces lo represento allá, en mi mente. ¿Por qué representamos? Porque todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, vivido, lo guardamos en nuestro interior. Está comprobado científicamente que tenemos acá en nuestra mente unas uniones como cablecitos, ¿verdad? Que se van uniendo, que se van creando, en la cual está guardado todo esto que hemos vivido. A veces lo tenemos consciente y a veces está inconsciente. Consciente es que me acuerdo, pero hay cosas que hemos vivido que no me acuerdo. No están en mi mente en este momento, pero ahí están guardadas y se puede recuperar. Y entonces les voy a poner un ejemplo para que vean cómo es nuestro actuar. Porque a fin de cuentas eso es lo que nos interesa. ¿Cómo podemos ser mejores al actuar? Independientemente de lo que pasemos. Una vez estaban dos niños jugando canicas y llega un policía, y entonces uno de los niños agarra una canica y se la avienta al policía, ¿verdad? Entonces el otro niño le dice, oye, ¿qué haces? ¿Por qué le avientas al policía? ¿Por qué lo agredes? Y el niño le contestó, es que yo odio a los policías. Y el otro niño le dijo, no sé por qué lo odias. A mí me gustaría ser hasta policía. Yo cuando sea grande quiero ser policía. Bien, analicemos un poquito. En primer lugar, percibimos la realidad. Ahí está un policía. Segundo lugar, lo interpretamos. ¿Por qué a un niño le odia al policía? ¿Y por qué el otro quiere ser policía? ¿Cuál es la diferencia? Pues principalmente la representación. Si analizamos la vida de las personas que están grabadas acá, al niño que aventó la canica, un día llegó la policía, sacó a su papá de la casa y lo llevó a la cárcel, y desde entonces ha sufrido mucho porque a veces tienen de comer, etc. A él le dolió mucho que pasara eso. Y sin embargo, al otro niño que quería ser policía, su interpretación, lo que tiene acá guardado es que una vez iban a robar a su casa y amenazaban a su papá hasta con una pistola. Él pensó que lo querían matar, y llegó la policía y todo se compuso. La policía vino a salvar la situación. Entonces, sí, percibimos una realidad, pero de acuerdo a la reinterpretación que tenemos, lo que tenemos guardado allá, en todo, voz y sonido, va a hacer que nazca nuestro sentimiento. Y cuando nosotros tenemos únicamente estos tres pasos, el actuar a veces no va a ser el más correcto. Por ejemplo, él era correcto que le aventara una canicazo, percibió la realidad, representó que los policías no son agradables para él, siente coraje porque se llevaron a su papá, entonces tiene un sentimiento de coraje cuando ve a un policía y actúa un canicazo. Muchas veces actuamos así. Por lo tanto, no es la única manera de actuar. También, cuando nosotros percibimos una realidad, ciertamente no podemos evitarlo, lo vamos a representar y vamos a tener un sentimiento. Pero posteriormente podemos tener un raciocinio. El niño platicó con su amigo y le dijo, bueno, oye, ¿ese policía fue el que metió a tu papá a la cárcel? No, pues no, pero es un policía. Sí, pero ese policía no tenías por qué, o piensas que está correcto que agredas a cualquiera policía que ves. En primer lugar, esas personas no tienen por qué. ¿Te parece justo que ellos paguen lo que hicieron los otros, entre comillas, pagar?
porque en realidad esa era su obligación. Si tu papá tomó algo que no era de él y por eso lo llevaron a la cárcel, el policía no tiene la culpa, el policía va cumpliendo con su deber. Realmente, en el fondo, ¿quién tenía la culpa de que que estuviera en la cárcel? ¿El policía o tu papá? Entonces hay que razonar y eso va a hacer cambiar nuestro modo de actuar. Pero no solamente eso. Nosotros como seres humanos, como amados de Cristo, como amados de Dios, y como tenemos el Espíritu, que es parte de lo que Dios nos ha dado, también podemos vivificarnos, o sea, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, y entonces vamos a actuar de diferente manera. Nosotros sentimos, nosotros percibimos, representamos eso y sentimos, pero podemos utilizar nuestro raciocinio antes de actuar y podemos vivificarnos antes de actuar. Dios actúa en nosotros y nos ayuda con su gracia, sobre todo los dones del Espíritu Santo, para actuar de una manera mejor. Y entonces el policía, lo que pasa, ya no vamos a actuar de la misma manera. Nuestra actuación va a ser para ser felices y no agredir para ser infelices. Parte de lo que debemos aprender que nos hace falta conocer. Estos son algunos aspectos de la verdad sobre el hombre que es necesario asimilar, que conozcamos y que lo vivamos. Pero existen otros, existen enemigos de la persona. El cuerpo nos va a tender a que actuamos de una manera, ¿cómo se llama? El mismo mundo. No, mira, es mejor así. El mismo demonio nos va a estar haciendo, ¿qué calidad? Se ve otro aspecto de la sexualidad. Dios nos creó diferentes, por ejemplo, en resumen, algunos dicen que el hombre es el cabeza. ¿Por qué cabeza? Porque, yo pienso. Y en cambio la mujer es corazón, dice, yo siento. Entonces, un corazón y pensamiento se conjugan para poder vivir, para poder formar a las otras personas en una complementariedad. Que lo humano no es lo más importante la cabeza, como a veces podemos pensar, y nos ha enseñado el mundo. Solamente lo más importante es el pensamiento, y entonces tenemos fábricas, tenemos en que lo que importa es producir, pero el ser humano, sus sentimientos a veces cuentan muy poco. Potencias psicológicas del ser humano, hay que analizarlas y asimilarlas. Nuestras potencias dicen que son memoria, recordamos todo, acá está grabado, inteligencia, raciocinio, hay que pensar las cosas, sí, no me conviene, no me conviene, y sobre todo voluntad. Nosotros tenemos la capacidad de realizar lo que queramos, pero si no lo desarrollamos, porque todo lo aprendemos, nos vamos a quedar con únicamente lo que nos pide el cuerpo, lo que nos pide el alma, el mundo, el demonio, y no. Esa hay que conocerlas. Tenemos emociones y tenemos sentimientos, esos son natos, nos los regaló Dios. Yo voy a tener emociones, yo voy a tener sentimientos. Si estoy en peligro, voy a tener miedo. Si alguien me acaricia, me hace sentir bien, pues voy a tener empatía, alegría. Entonces, y eso no lo podemos evitar. Otra cosa del hombre es que tenemos que autoformarnos, ya lo decíamos. No conocemos ni sabemos nada. Tenemos que tomar en nuestras riendas y en nuestras manos nuestra autoformación, y etcétera, ¿verdad? Simplemente quise nombrar algunos aspectos de la verdad sobre el hombre que debemos tomar en cuenta. Pero veamos una metodología en la catequesis, una manera de actuar, una manera de ver. Ya lo habíamos hablado un poquito, pero vamos a profundizarlo. Cuando conocemos, cuando nacemos, no sabemos nada, todo hay que aprenderlo. Y entonces, ese aprendizaje, no decíamos que hay que aprenderlo todo, y por lo tanto, seguido vamos aprendiendo. El ser humano, sobre una ley, por ejemplo, un señor, creo que se llamaba Newton, vio que una manzana se caía y dijo, caray, ¿por qué se cae? Y a partir de ese primer conocimiento, ver que una manzana va hacia abajo y no va hacia un lado, entonces él
se puso a analizar y ver, y a tal grado que hoy sabemos si esta manzana pesa tanto y está a la distancia tanto hacia el suelo, cuando llegue va a tener una fuerza tanta. Lo conocemos, lo hemos aprendido. Y así tenemos que aprender nosotros a enseñar, a desarrollarnos. Podemos empezar con poquito, que es lo que aprendimos, parte de lo que esta metodología, pero hay que conocerla completa. ¿Por qué? Entonces, todo lo aprendemos. Nuestro aprender no solamente, decíamos, es en la pura mente. No tengo por qué saber qué cosa es orden y qué cosa es desorden. Realmente lo importante es que yo viva ordenadamente, que yo tenga un orden en mi cuarto, en mi casa, en mi mente, que tenga una... Entonces tengo que, pero más que conocerlo, tengo que llevarlo a la práctica. La meta, recordemos al principio lo vimos, era vivir, realizar lo que tenemos también en la mente. No se excluyen, pero se complementan. Y desgraciadamente, muchas veces dentro de la enseñanza, en la catequesis, en la enseñanza de lo que Dios quiere para que seamos felices, nos quedamos únicamente en puro conocimiento. No, tenemos que llevar a realizar lo que Dios nos enseña. Bien, y por eso tenemos una metodología, una manera para lograr que ese que tenemos primero en el pensamiento, llega primero al pensamiento, llegue a la vida, se logra realizar. Y ya lo habíamos visto, ¿verdad? En primer lugar representamos, hacemos una presentación y estudiamos el tema. Ejemplo, les decía, el orden. Si yo quiero que mi hijo enseñar que sea ordenado, pues tengo que dar una presentación. Le tengo que, mira, existe el orden y ves la diferencia entre el orden, etcétera. Pero también eso que él comprenda qué significa orden y que hay una cosa y un lugar para cada cosa y hay cada cosa en su lugar, etcétera, ¿verdad? Pero tengo que trabajar en la comprensión a la hora que yo le diga. También después, antes decíamos, nomás teníamos la presentación, yo les decía que era, pero ahí me quedaba. Ahora no, ahora nos han enseñado que tenemos que llegar, ir paso a paso hasta llegar a vivir, a hacerlo. Entonces, yo tengo que trabajar, que lo comprenda, pero también que lo asimile, que se dé cuenta que eso es importante y bueno para él y que diga, yo quiero ser ordenado. Tengo que trabajar para eso. También tengo que trabajar para que él se dé cuenta que, ok, existe un orden, que es a lo que pretendemos, y realmente eso significa poner cada cosa en su lugar, y que él lo quiere, ya dijo, yo quiero. Pero ese querer no basta. Tengo yo que estar dispuesto a pagar, a asumir lo que me está enseñando, y por lo tanto, ser ordenado no es fácil. Requiere un trabajo y un esfuerzo. Y entonces tengo que trabajar para que él asuma, que él se responsabilice de ser ordenado, y ahora sí, vamos a practicarlo, ¿verdad? Ahora sí, mira, este es tu cuarto, aquí están tus zapatos, ahora de en adelante, mira, vamos a ponerlos en esta caja acá. Mira, esta ropa no está, normalmente la utilizamos y la dejamos ahí tirada. Ahora, ser ordenado va a significar que yo voy a coger un gancho y le voy a colgar en su lugar, entonces, pero ya lo estoy practicando. Otra cosa importante. Yo le puedo decir, ya después que le dije qué cosa era el orden y cada cosa en su lugar, decirle, ordena tu cuarto. Como es esto gradual, lo que lo va a llevar a ser más eficiente es que yo, las primeras veces, el acompañamiento, mira, ven, tú cuelga tú agarra esta ropa, ponla en este gancho, y yo pongo esta otra, esta tu ropa, en este gancho, mira, así se pone. Ahora vamos a colgarla, tú cuelgas la tuya y yo la mía, hasta que vaya desarrollándose poquito a poquito, y a lo mejor ya no voy a necesitar tomarla, la bicicleta para que él y sujetársela para que él un día ande en bicicleta. Va a llegar el día en que
él solo va a poder andar en bicicleta, él solo va a ser ordenado, pero ya tuvo que pasar por ese poquito a poquito aprenderlo. Y por último, hay que evaluar. ¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Ya asimiló? ¿Ya asimilamos? ¿Ya practicamos? ¿Ya lo acompañamos o a lo mejor no lo ha hecho porque no se ha sentido, no ha podido solo, es un acompañamiento? Entonces hay que revisar eso. Y entonces eso es lo que hoy nos invitan a que hagamos, ¿verdad? Es nada más una representada. Entonces, siguen muchos pasos, pero aquí se los voy a dejar porque ya lo hemos practicado y vemos, por ejemplo, para una presentación del tema, se puede hacer a partir de una lectura que esté en el libro, impreso en algún lugar, o puede ser una exposición oral. Los dones del Espíritu Santo son estos y se los platico, ¿verdad? Y trato de explicárselos. Puede ser una exposición con diapositivas, como lo hago normalmente yo. Les muestro para que ustedes vean, oigan y tengan imágenes de lo que se trata esto. Puede ser también una exposición en un tema, en un video. Alguien hizo un video, entonces lo hacemos y lo tomamos. Y puede haber muchos otros, pero esa es la presentación. Hoy quisiera ya simplemente de una manera rápida lo que hemos practicado ya. Entonces empieza la presentación, pero también es el estudio. Entonces para estudiar tenemos que repasar el tema, volverlo a ver, lo que sea, leer, ver el video, etcétera. Y algo, preguntar y buscar en qué tengo duda, qué concepto me llamó más la atención, ¿no? Pues que es muy diferente ser ordenado a ser desordenado, tener en la cama los pantalones o los calzones, etcétera. Entonces, ¿y cuál es la importancia de esto? Pues que vamos a ser y vivir un ambiente más agradable que me va a hacer sentir mejor. Entonces, sí, pero todo esto hay que memorizarlo, ¿verdad? Apréndete. Ser ordenado es tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un lugar para la ropa, un lugar para los zapatos, un lugar para los libros, y entonces poner en ese lugar los zapatos, en ese lugar la ropa, en ese lugar los libros. Ya lo hacemos, ¿verdad? Entonces, para el estudio es bueno que tengamos y nos fijemos un propósito. ¿Se acuérdense de los propósitos? Es decir qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto. Y recuerden, no mucho porque ni tanto que queme al santo y luego digamos que vamos a hacer y no vamos a poder porque no está en nuestras probabilidades. Si no corro y digo que voy a correr 10 kilómetros, está mal, no lo voy a lograr. Sin embargo, si no corro y empiezo con 2 vueltas a la manzana, sí debo hacer ejercicio, pero no más lo que no puedo. Si no hacía, hoy voy a hacer. Entonces, esto puede hacerse el estudio, puede hacerse en casa, en la reunión o en ambos lados, ¿no? Segundo paso es comprensión del tema, es preguntas. Tercer paso es la comprensión, pues a base de preguntar. Realmente la metodología es funcional. Cómo comprender por qué y para qué de lo que estamos haciendo, del tema. Tercer lugar es asimilar, ¿verdad? Para asimilarse aparte de la experiencia, para llegar a me sirve, es para mí. Y entonces otras preguntas, ¿verdad? ¿Crees que te sea útil? ¿Cuál de los pasos de la metodología crees que te sea muy difícil de llevar a la práctica? Etcétera. Preguntas que nos llevan a eso. En el cuarto paso que estamos es asumir el tema, o sea, eso que está pasando es para mí y me compromete mi responsabilidad ante el orden es tal cosa. Entonces, preguntas, ¿verdad? Para ti, ¿qué tan importante es tener una metodología en la catequesis de la comunidad? ¿A qué te compromete este tema? ¿Qué responsabilidad adquieres? Pues así nomás a buen tubero, estudiar, memorizar algunas cosas y sobre todo practicarlo, ¿verdad? Bien, entonces vamos en el quinto paso, después de la presentación, después de la comprensión del tema, asimilación, esto es para mí, me compromete ahora sí, vamos a practicar. En el
Esto lo vamos a hacer a través de un propósito, la práctica, ¿no? Voy a ver qué voy a ser ordenado y voy a, una vez a la semana voy a poner todas las cosas en su lugar. ¿De quién es responsabilidad? Mía, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Poniendo cada cosa en su lugar. ¿Cuándo? Una vez a la semana, ¿dónde? ¿Cuánto? Etcétera. Entonces, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? Hay que ponerlo nosotros y hay que poner un propósito para llevarlo a la práctica. Recuerden, la práctica es lo que nos va a llevar a ser mejores, a hacer las cosas como debemos hacerlo. Empezaremos una A, toda chueca, la vamos mejorando. Cada vez que yo haga más A's, voy a llegar a esto, ¿verdad? Que lo practique. Por eso hay que hacer. Y por último, ¿verdad? Otro aspecto, el sexto es el acompañamiento. Acompañar siempre es los primeros pasos del proceso, es tú y yo vamos juntos. Después yo te acompañaré algunas veces y después tu responsabilidad es hacerlo tú solo. Sé ordenado. Yo te ayudo, yo te pongo las cosas. Ahora, cada semana pues te voy a ayudar en algo. Y un día pues tú hazlo solito, papito. Tú tienes que aprender a que tú solo tengas orden en tu cuarto. Acompañar. Acompañar, tenemos que comprender que muchas veces, sobre todo en comunidad, vamos juntos, pero muchas veces alguien tiene un problema y entonces se va a ir quedando. El acompañar es conocer y comprender y practicar con la misma velocidad en todos los hermanos de la comunidad. Claro que no. ¿Por qué? Bueno, ¿qué podemos hacer cuando esto sucede? Por último, ¿verdad? Ya tenemos la presentación, ya comprendimos, ya asimilamos, ya asumimos el tema, es una responsabilidad mía, ya lo practicamos, por lo tanto ahora hay que evaluar. Hay que ver, ¿vamos bien o nos regresamos? ¿Faltó algo? A lo mejor no lo ha asumido, ¿verdad? No, siente que esto pues es para que pues no puede ser ordenado, pues no, esto ha de ser para otros, pero para él no, entonces no lo ha asimilado, no sabe que cuesta trabajo y no está dispuesto a dar trabajo, entonces tenemos que regresarnos para poder. Y esa es la metodología que ya hemos practicado. La evaluación está sencilla, ¿verdad? Se llegó a la meta del conocimiento, de cada una de ellas, se llegó a la meta del acompañamiento. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer si uno de los hermanos no contestó afirmativamente alguna de las preguntas de la evaluación? Pues tan sencillo, ¿verdad? Retomarlo para que la meta se cumpla en cada uno de los pasos. Repasar cada uno de ellos. Entonces, recordemos rápidamente. La metodología es presentación y estudio del tema. Yo te voy a enseñar, esta es una bicicleta y esta bicicleta está compuesta de ruedas, tiene el manubrio. Ahora bien, ¿comprendes para qué se le da vuelta a los pedales? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tiene que hacérsele? Bueno, hay que comprender algunas partes de la bicicleta. Ok, esa te puede servir a ti, porque ya no necesitas ir caminando, vas a llegar más rápido a donde vas y te vas a cansar en menos tiempo y te vas a cansar menos. Ahora bien, eso tiene una responsabilidad. Tienes que tomar en cuenta que hay unas leyes, que no puedes pasarte un alto, que debes estacionarte en un lugar adecuado, etcétera. Entonces, sí, cierto, sí ya viste que te conviene una bicicleta, pero tienes una responsabilidad que tú debes asumir, que tú debes tomar y hacer la propia. Ahora bien, ahora sí, súbete a la bicicleta, yo te tomo del asiento y vente, no te preocupes, no te vas a caer, yo te voy tomando del asiento y por lo tanto te vas a ir más seguro. Ya pasaron unos días, ahora sí, Pito, te voy a dejar solito, pero siempre voy a ir contigo. Aquí está, hasta que un día tú solo, sin que esté yo, tú vas a lograrlo. Entonces, pero siempre te voy a acompañar a la hora que tú practiques
Y por lo tanto, ya cuando veamos a ver qué te faltó, por qué te fue mal a la hora de manejar la bicicleta, evaluarlo y a ver hasta dónde me regreso. No comprendiste, no asumiste que es tu responsabilidad, no practicaste lo suficiente o no te acompañé, entonces vamos a volver a tomar. Y entonces es evaluar para volver atrás. Pues esta es la metodología en la